לכל איש יש שם שנתן לו אלוהים, ונתנו לו אביו ואימו. Hola oyentes de Radio Sefarad, como cada 2 semanas volvemos a visitar a Alejandro Rubinstein para seguir hablando de los nombres, de el buen nombre. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, Jorge? Muy bien, hoy vamos a ver un par de nombres que prácticamente, tú no me dirás si me equivoco, significan lo mismo, pero que tampoco son demasiado populares, ¿no? Efectivamente, iniciamos esta participación con la entrega de dos nombres que en términos muy técnicos son onomásticamente cognados o conectados. Comencemos. Netanel, cuyo significado en hebreo es Dios otorgó o dio, es el correlativo en español de Dios dado. Se le cita en 10 ocasiones en diversos libros del Tanaj. Es en Devarim, primer capítulo, 8º versículo, en el siglo XIII antes de la era común, en que sabemos de Netanel, el hijo de Suar, quien fuese el líder de la tribu de Isahar en los días de Moisés, y uno de los 12 líderes que donaron ofrendas de oro y plata, toros, carneros, chivos y corderos para la dedicación del altar. Mucho tiempo después, en el siglo V antes de la era común, se da cuenta de otro Netanel. En este caso, en el libro de Ezra, capítulo 10, versículo 22, un sacerdote o coanita, descendiente de Pashhur, quien se divorció de su mujer en la era de Ezra. En la misma época, pero en el libro de Nehemías, capítulo 12, versículo 21, se narra a Netanel, cuando Jehoiakim era el Cohen Agadol o sacerdote supremo. Y nuestro personaje era líder de un clan sacerdotal descendiente de Yedaya, un destacado coanita que había regresado a Jerusalén con el sacerdote mayor Yoshua y Zerubabel. Apenas 15 versículos más adelante se relata sobre un Netanel, también un sacerdote, pero que tocaba los instrumentos musicales marchando junto con Ezra, el escriba, en la festiva procesión que celebraba la dedicación de la muralla de Jerusalén, reconstruida en los días de Nehemías. Los restantes Netanel de esta crónica aparecen todos en los 2 tomos del libro de las crónicas. En el primer libro, en el capítulo 2, versículo 14, en el siglo XI antes de la era común, se cita a Netanel, el hijo de Ishai, ni más ni menos que uno de los hermanos del rey David, ya que en conjunto eran 6 hermanos. Los 2 hermanos fueron Eliab, Abinadab, Shimea, Radai y Ozen. En el capítulo 15, versículo 24, pero en el siglo X antes de la era común, se refiere también a un Netanel más. De igual manera, sacerdote y músico, quien tocaba las trompetas durante la alegre procesión liderada por el rey David cuando se trajo el arca del pacto a Jerusalén. Regresando al siglo XI, en el capítulo 24, versículo 6, se conoce a Netanel, el padre de Shemayá, quien fuese el escriba de la corte durante el reinado de David. La última referencia del primer tomo del libro de las Crónicas se encuentra en el capítulo 26, versículo 4, precisamente en el siglo X antes de la era común, cuando uno de los hijos de Obed-Edom, de nombre Netanel, era, al igual que su padre y sus 7 hermanos, un guardián del tabernáculo, una vez más, durante el reinado de David. Sus hermanos fueron Amiel, Shemayá, Yehozabad, Zahar, Yoá, Isahar y Peultai. Ya en el segundo tomo, en el capítulo 17, versículo 7, en pleno siglo IX antes de la era común, Netanel era un oficial de la corte del rey Jehoshafat
y que fue enviado por el rey durante el tercer año de su reinado, junto con otros oficiales, levitas y cuanitas, con el fin de enseñar las leyes de Hashem en las ciudades de Yehuda. Finalmente, en el libro de las Crónicas 2, capítulo 35 y versículo 9, se reporta al más temprano Netanel, en el siglo VII antes de la era común, quien fuese uno de los levitas durante el reinado de Yoshía. Pues bien, Netanel vio a los sacerdotes el ganado y los bueyes que habían sido donados por los príncipes del reinado para las ofrendas de Pesaj, nombre que fue extremadamente popular en la antigüedad. La gematria de este nombre es 531, ya que se escribe con las siguientes 5 letras. Nun, que vale 50, Tav, 400, otra vez Nun 50, Aleph 1 y Lamed 30. Su elemento dominante es el agua, ya que la Nun eso representa, al igual que la Tav, mientras que la Aleph es aire, tanto como la Lamed. Ishtaor, hombre puro. Ashreja, que estés satisfecho. Bejaham amiti, con un sabio verdadero. Betanug, con gozo. Betazek, que se fortalecerá. Yair Hashem darkehem, Dios les alumbrará el camino. Que tikva, como la esperanza. Leeman yarich yamin, que por ello va a incrementar sus días. Lenefesh nediva, a una persona que es muy graciosa, que es dadivosa. Leatid tov, para un buen futuro. Y azul veatzlihu, hagan y tengan éxito, son los vocablos o frases que se ajustan al valor gemátrico analizado y que nos proporcionan una perspectiva muy amplia del potencial de este nombre. Pues bien, en cuanto a lo que se refiere a su popularidad, la antigüedad se llevó toda ella. En la actualidad hay muy pocos Netanel, hay pocas variaciones inclusive del nombre, por lo que nos dedicaremos a decir cómo lo ve la gente. Y lo ven como un buen nombre, masculino, clásico, maduro, formal, de la clase alta, natural, pleno, fuerte, refinado, extraño, complejo, serio y, como siempre, intelectual. El agrónomo Netanel Ochbert, los cantantes Netanel Nagar y Netanel Israel, así como el jurista Netanel Dagan, son un grupo compacto pero contundente que representa este nombre, que, como ha quedado asentado, se trata de un otorgamiento divino. Por lo que representa a Netanyah, lo vemos citado en 4 instancias, a saber, Reyes 2, en el capítulo 25, versículo 23, en pleno siglo VII antes de la era común, donde conocemos a Netanyah, el hijo de Elishama, de la familia real de Yehuda, a su vez, padre de Ismael, tristemente el asesino de Gedaliah, el gobernador designado por las autoridades babilónicas para regir sobre Yehuda. En el mismo siglo, pero en el libro de Jeremías, en el capítulo 36, versículo 14, sabemos de Netanyah, el hijo de Shelemiah y nieto de Cushi, quien fue padre de Yehudí, un alto oficial de la corte del rey Joaquín. El libro de las Crónicas 1, en el capítulo 25, versículo 2, nos describe a Netanyah, el hijo de Asaf, en el siglo X antes de la era común, un levita designado por el rey David a estar a cargo de los cantantes en el Beit HaMikdash. Él y sus hermanos Zakur, Yosef y Azarelá ayudaron a su padre Asaf en la labor, siendo Netanyah el quinto en el orden de dicha tarea. Por último, es en Divrei Yamim 2, o el libro de las Crónicas 2, capítulo 17
versículo 8, en el siglo IX antes de la era común, en que nos encontramos con otro levita bajo el nombre de Netania. Este fue enviado por el rey Jehoshafat en el tercer año de su reinado a enseñar las leyes de Dios en las ciudades de Judá. Netania gozó de la compañía de otros levitas durante dicha misión, y por los coanitas Elishama y Yehoram, tanto como por varios oficiales de la corte. Al igual que Netania también significa dado u otorgado por Hashem. Su gematria, sin embargo, es distinta, pues alcanza el número 515, a virtud de que se escribe con las letras Nun, que vale 50, Taf 400, Nun nuevamente 50, Yod 10 y Hei 5. Así pues, también su mayor influencia cabalística está en el agua, pues la Nun y la Taf son representadas por esas letras, mientras que la Yod es tierra y la Hei fuego. Respecto a los vocablos que mejor se asocian al nombre de acuerdo a su gematria, se pueden citar a Ein Beha Shum Mum. No hay en ti ningún defecto. Ish Tzadik, un hombre sabio. Pati Bayamim, llegué a los días, esto es, a una edad amplia. Beyat Ptuja, con la mano abierta. Beseder Gamur, muy bien. Derech Eretz, es una expresión en hebreo que, si bien su traducción literal indica que es el camino hacia la tierra de Israel, se refiere más a la conducta moral o propia de una persona que tiene buena moral. Ayashar, el recto, Beavdu et Hashem, y sirvieron al Señor. Ze bidyuk tov bishvilcha, es precisamente bueno para ti. Kol hamaasim, todos los hechos. Mealef at taf, de la A a la Z, diríamos en español. Ad ein mispar, innumerable. Y finalmente, una bella palabra, tfilá, el rezo. Su popularidad es menor aún que la de Netanel, por lo que no nos habremos de detener en su análisis, pero sí hacer notar que ambos nombres son teofóricos, por cuanto que cada uno contiene la partícula divina. En el caso de Netanel, al final de su nombre, como sufijo, están las letras EL, que es uno de los nombres de Dios, y lo mismo sucede en Netania, que tenemos la Yod y la Hei, que también es una manera de expresar el nombre divino. Indudablemente, no podemos concluir esta emisión sin referirnos a Netania, la ciudad perteneciente al distrito central de Israel y capital de la llanura de Sharon que la rodea. Se encuentra a 30 kilómetros al norte de Tel Aviv y 56 kilómetros al sur de Haifa, entre el arroyo Poleg y el instituto Wingate en el sur, y el arroyo Abihail en el norte. Netania fue nombrada en honor a Nathan Strauss, un prominente comerciante y filántropo judío estadounidense a principios del siglo XX, que fue copropietario de las grandes tiendas Macy's. Sus 14 kilómetros de playa han hecho de la ciudad un popular centro turístico. La ciudad es conocida también por su gran población de Olim o nuevos inmigrantes. Un porcentaje significado de la población de la ciudad consiste en inmigrantes de la antigua Unión Soviética, Francia y Etiopía. Y la ciudad es el hogar de una población notablemente grande de inmigrantes de habla inglesa del Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda. De acuerdo con la Oficina Central de Estadísticas de Israel, al final del 2017, la ciudad tenía una población de poco más de 214,000 habitantes, por lo que es la séptima ciudad más grande de Israel. Otras 150,000 personas viven en los consejos locales y regionales en los alrededores de Netania, que sirve entonces como centro regional para ellos. Netanel y Netania, dos nombres interesantes, aunque poco comunes, y este último da pie a una de las ciudades más bellas de Israel. ¿Qué mejor que concluir con esta estampa? ¿Qué te parece, Jorge? Me parece una manera excelente de empezar este 2022 indagando sobre estos nombres
judíos, nombres bíblicos, algunos con mayor impacto popular y otros más en desuso, como son estos, y que luego se convierten, como mencionabas, en nombres de ciudades muy pobladas en Israel. Muchas gracias por habernos atendido y volveremos a encontrarnos dentro de 2 semanas. Así es, un abrazo a todos.